Desde luego hemos tenido una mesa impresionante, ha sido interesantísima, pero es que ahora viene uno de los platos fuertes de la jornada. Bueno, yo tengo el honor de presentar a Amelia Valcárcel. No voy a decir lo que se dice siempre, que es que no hace falta presentación. Es verdad que no hace mucha falta, pero está bien recordar muchas cosas que ella es y ha hecho y está haciendo. Yo creo que ella es una súper destacada filósofa y feminista. Su trayectoria académica está muy vinculada sobre todo a la filosofía, pero luego posteriormente y prácticamente enseguida enriqueció muchísimo también el feminismo con una profundidad enorme, porque claro, era una filósofa. Y luego también es muy importante todas sus aportaciones a la ética, que ya desde el principio ella pues escribió, o sea, el doctorado lo hizo sobre Hegel y su primera obra fue Hegel y la ética. Y entonces en todo el planteamiento también del feminismo está muy vinculado con toda la ética. Yo creo que para nosotras es una supermaestra, claro, pero también querría hablar de sus importantísimas aportaciones a través de sus libros y de sus obras al feminismo. Más allá de que lo de ella ha sido también, como explica muy bien las cosas, y aunque su nivel es muy alto, el nivel conceptual, trata de explicárnoslo en general a toda la sociedad más sencillamente, y al final está claro que termina convenciéndonos siempre de sus planteamientos. Yo querría decir, dentro de su importancia teórica, el primer libro que impactó en el feminismo fue Sexo y filosofía, y que sigue con completa actualidad. Y además ella ahora que lo han vuelto a reeditar y que ha hecho una introducción, pues es que está de completo, o sea, siempre ha sido un libro muy referencia del feminismo. Luego ha escrito otros muchos que los voy a nombrar porque siempre me parece que la aportación teórica es muy importante, claro, como es Del miedo a la igualdad, que lo escribió en 1993, El feminismo en un mundo global, en el 2008, y los últimos serían La civilización feminista y Ahora feminismo, que es el último. He hablado de que es una maestra y querría profundizar un poco en ese ámbito que lo tenemos clarísimo. Y ella es que ha formado a muchísimas mujeres en la academia. Yo veo aquí muchas, junto con Celia Amorós, que os reivindicáis de ellas como las maestras. Y quería explicar una cosa que me ha gustado mucho escuchar estos días y que, bueno, pues ella tiene un montón de conferencias en YouTube, pero hay una que me ha gustado mucho, que es cuando explica el canon feminista. Entonces, os recomiendo que la escuchéis porque es muy interesante cómo explica el porqué del canon y por qué tenemos que tener un canon feminista, el concepto de canon y por qué tenemos que tener un canon feminista
hace como una genealogía de nuestras feministas a nivel mundial, importantes, las que han escrito y en ese momento han aportado mucho al feminismo y las va nombrando. Y luego, claro, llegamos a España y ella, bueno, es decir, que yo lo que creo es que en nuestro canon feminista de España y también mundial, porque son mundialmente conocidas, tenemos desde luego a Celia Amorós y a Amelia Valcárcel. Y ella también introduce a Lidia Falcón. O sea que... Bueno, yo como la queremos escuchar, hay alguna cosa también que quería decir, y es que ha recibido, desde luego, bueno, ha tenido muchos cargos públicos y aún, bueno, podría haber tenido más, pero bueno, ha tenido, desde luego, ha sido... en el Principado de Asturias ha sido consejera de Cultura y Educación. Y he leído también que en esa época se hizo muy amiga de Carmen Albós, que era la ministra de Cultura. Yo ya creo que eran un poco amigas, pero yo sí que quiero recordar a Carmen Albós, a la que siempre me parece muy importante reivindicarla y tenerla en cuenta. Bueno, yo creo que su aportación que nos va a hacer a la prostitución, desde luego desde el punto de vista abolicionista, tiene mucho que ver con algunas pues, cosas que se han dicho hoy aquí. Es violencia, es indefendible éticamente, es explotación, pero con ella siempre tenemos mucha más profundidad filosófica sobre la naturaleza de la prostitución. Y bueno, y creo que todas estamos contentas de tenerla presencialmente y sobre todo que sea la presidenta de FEMES, que somos y es feminista socialista. Pues un gran aplauso. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos por delante un cierto trabajillo que hacer. Agradezco a Kitty esta tan amistosa presentación. Es importante hacer un canon. Lidia Falcón ha estado aquí un momento. Ha sido un rato lo que su salud y fuerzas le han permitido. Y le agradezco mucho que haya venido. Con ella mantenemos, lógicamente, el respeto que ella merece y las distancias políticas que también tenemos. Eso no se nos oculta. Pero es por su parte excelente que nos haya querido acompañar y yo quiero un aplauso para ella. Son importantísimos los magisterios y es muy importante tener un canon. Yo he tenido maestros y maestras muy buenos, a quienes les debo tanto que no sabría ni enumerarlo sin emocionarme. Una de ellas la tengo aquí, Celia Amorós, por descontado, como mi maestra en filosofía. Pero Matilde Fernández ha sido para mí una maestra en política.
Recordaba hace un momento en un grupo pequeño que solo conozco 2 experiencias de mujeres dedicadas a la política pública que hayan tenido que arrostrar una situación de cierta envergadura. En 1931, cuando Clara Campoamor, iniciándose el mes de octubre, tiene que presentar la iniciativa a favor del voto de las mujeres, justo cuando va a subir a la tribuna, más o menos ella lo cuenta así, se le acerca al jefe de su partido y le dice: esta minoría se ha rebotado y ha decidido que no la va a apoyar, señorita Campoamor. Su iniciativa para el voto no cuenta con el apoyo de su propio partido. Así que haga usted lo que quiera. Entonces Clara Campoamor decide subir a la tribuna y decir, pues bueno, pues acomode lugar. Contó con la mitad más uno o más del Partido Socialista, del PSOE, gracias al diputado Cordero. No les diré que le demos un aplauso al diputado Cordero porque a lo mejor no sería del todo entendido, pero yo quiero un busto del diputado Cordero en la sede de Ferraz. Me parece lógico y natural. Tampoco digo que apedreemos a Indalecio Prieto, pero tenemos que saber quién hizo las cosas. Bien, Clara Campoamor sufrió, pero yo el otro día pensé, ¿y qué le pasó a Matilde Fernández cuando optaba a ser secretaria general del PSOE y el grupo que la apoyaba le dijo más o menos 5 minutos antes que no la iba a votar? Matilde, un aplauso para ti. Cuando antes tuve ocasión le pregunté, ¿cómo lo soportaste? Y dijo, con dignidad y por dignidad, como se hacen tantas cosas. Así es, por dignidad y con dignidad. Pues ahora vamos a hablar de una práctica indigna que es inmemorial, que es la prostitución. Y sí, a mí me toca como filósofa no solo dar las razones del abolicionismo, que además considero que en la mesa anterior bastantes personas lo han hecho con mucha solvencia, sino contar un poco, intentar abrir la cáscara de eso que llamamos prostitución, porque a lo mejor le estamos llamando prostitución a muchas cosas y unas lo son y otras no, y dependiendo, es decir, las circunstancias en que algo se produce son muy importantes. Señoras, me emociona un poco estar aquí, tenéis que perdonarme. Bueno, a ver, la cosa es esta. A veces recordaremos, porque es un topicazo en español, desde luego aquí, que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Recuerdo con horror cuando en una sesión de estudio, cuando yo pertenecía a la Comisión de Estudio del Consejo de Estado, y por indicación de Carmen Calvo estábamos haciendo un estudio sobre la prostitución y si esto qué cabía hacer con ello. Y sobre todo era un estudio de legislación comparada. Y letrados y letradas habían hecho un excelente trabajo. Llevábamos 2 meses de reuniones, lo cual para el derecho comparado está muy bien porque aprendes cosas, ¿no? Pero aquello, y hasta alguien muy inspirado dijo, bueno, sobre esto no se puede avanzar porque se trata del oficio más antiguo del mundo. Vaya, bien. El oficio más antiguo del mundo es partera. No nuestra partera, que está por aquí, partera, ¿dónde andas? Bien, ese es el oficio más antiguo del mundo. A la especie humana, por su posición erecta, le cuesta terriblemente nacer y le cuesta todavía más dar a luz. Sin parteras, esta especie no hubiera tenido simplemente oportunidad alguna de llegar a desarrollarse como tal. Sin prostitutas no estoy segura. No es la misma necesidad. Pero desde luego es una explotación inmemorial. Esto es cierto. Hay una explotación inmemorial en la prostitución y eso hay que saberlo porque tiene gracia. Bueno, dígase gracia en lo que esto quiere decir en ciertos contextos. Vamos a ello. ¿Qué sabemos de la prostitución? ¿Cuándo empezó la prostitución a tener literatura?
La literatura sobre la prostitución empieza en el siglo XIX y empieza sobre pretexto de conocer la historia, no de poder leer cosas guarrindongas con mucho interés. Digo lo de cosas guarrindongas con mucho interés y me refiero a la novela fantástica de Clarín, La Regenta, donde se dice que el marquesito de Vegallana, que era licenciado en ambos derechos, no solo no distinguía a uno de otro, sino que su única lectura había sido una historia de la prostitución que había comprado no sé dónde. Es decir, forma parte de esta cosa difícil del siglo XIX el interesarse por la prostitución y decir, esto es muy antiguo, vamos a hablar de cómo era la prostitución en el mundo antiguo, pero no lo vamos a hacer para alcanzar sentido histórico, sino para divertirnos con las historias, que es una cosa muy diferente. Y quizá la historia más extravagante, pero que es importante, hay dos historias extravagantes en el mundo antiguo, buenísimas. Una es la que cuenta Heródoto, cómo es la prostitución en Babilonia, y otra es la que cuenta el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento cuenta más de una la conocéis más, voy a hablar de la que se conoce menos. Heródoto cuenta, entre las muchas cosas, claro, pasea el mundo y hace la primera geografía, es una geografía mental, es decir, lo que cuenta es, bueno, qué hace la gente en los sitios, ¿no? Que él va conociendo. Y dice que en Babilonia existe la extraña costumbre de que ninguna mujer puede contraer matrimonio si previamente no se prostituye en determinado templo. No hay manera de cerciorar si Heródoto nos está contando una cosa que tiene cierto sentido o se está inventando una cosa porque le parece bien. Es muy difícil. Así que demos por bueno que en todo caso a Heródoto le parece que es una cosa muy singular que mujeres vírgenes, incluso las de buena familia, se vean obligadas a prostituirse antes de poder casarse. Porque no encontramos este deber en casi ninguna fuente histórica, a no ser Heródoto. Eso es raro. Pero lo que pido es, por favor, la asociación es mujer, prostitución, templo. Esa es la asociación que hay que iluminar. Porque encontramos en la Santa Biblia, esta se dice, el rey X desalojó del templo a las prostitutas y también a ellos, a los prostitutos digo yo, no sé, es que me equivoco con cómo decir esto, que lo habitaban e hizo el culto de otra manera. Quiere decirse que en el templo de Jerusalén, aquel para el que las mujeres hacían y tejían el velo, para el Dios que habitaba en el templo y su esposa, dice el texto, es decir, nos enseña un momento previo al monoteísmo y más parecido a las religiones que son vecinas de la religión que es origen de la nuestra. No olvidemos jamás que el cristianismo es una herejía del judaísmo. Nos enseña que en aquel lugar había prostitución y es lo mismo que nos está diciendo Heródoto. ¿Por qué hay prostitución en los templos? No es raro. Ahora, desde luego, nos parecería muy raro, pero está claro que a aquella gente no se lo parecía tanto, por lo menos hasta un determinado momento. Y entonces era estupendo en el siglo XIX la cosa de la prostitución sagrada, les parecía magnífico, porque en el fondo estaban en el encuadre sadiano, donde lo sacro y lo horrendo, lo abominable, lo abyecto, siempre tienen una conexión y que mejor que saber que algo tan inmemorial como la prostitución ha sido realizado primitivamente en los templos. Yo solo veo una sola razón por la que quepa creer que nos están dando un dato histórico que, aunque no lo podemos, no se traslada en el tiempo, no lo podemos referenciar, podemos darle cierta... Bueno, ¿cuál es el poder de atractivo de los templos? A los templos siempre se va a lo mismo. Se va a pedir cosas al dios o diosa que lo habite
o a pedir perdón, o a disfrutar del sexo directamente. Es decir, no, probablemente esa conexión es cierta. En todo caso, los templos cooptan o compran a un número de mujeres y a un número de varones a los que hacen servir a los caprichos sexuales de quien se acerque al templo y, por supuesto, y también cobran. Es decir, quien cobra, nuestra fiscal lo ha dicho, ha sido fantástica. Dice, con lo bueno que es esto de la prostitución, ¿cómo es que no les dejan ni 5 céntimos a las personas que en efecto son víctimas de trata o de prostitución? ¿Cómo es que no les va bien? Si tan bien está pensado el particular. Claro, para el siglo XIX era divertido pensar, mira, que es una práctica inmemorial que además, fíjate lo que ha cambiado. Porque para nosotras y ahora, lo que tenemos que ver es que cuando hablamos de prostitución hablamos de cosas que parecen la misma y son distintas a lo largo de las edades de hominización de la propia humanidad. Si me dicen, eso de ir hasta el proceso de hominización me parece un poco lejos, pues no, porque aquí que los antropólogos y alguna antropóloga que se dedicaron a la primera parte del proceso de hominización quisieron explicarse cosas muy extrañas. Por ejemplo, suponían, la mujer, la hembra humana, es la única que no tiene época de celo por la sencilla razón de que está en celo siempre. Es decir, que su deseo puede ser despertado y no va a ser de, no, yo hasta febrero, no, yo en febrero, como los gatos, más o menos, las gatas más bien. Mientras tanto, aquí no hay color y no venga usted porque no hay templo, no hay nada, no hay, ¿sabe? Porque la prostitución supone hacer que una persona que no lo desea admita una relación sexual, aunque no la disfrute en absoluto. Simplemente que la admita. Y a ser posible que muestre estar implicada en el asunto. Un poco, lo que pueda. O sea, que disimulen desagrado. A no ser que hubiera prostitución exclusivamente para masoquistas, ¿no? Sí, que quisieran ir con una persona que está prostituida para que les mostrara asco, apestoso tipo y tal. Hombre, a lo mejor para masoquistas, pero si no, no. La orden es sin deseo, sin interés, sin disfrutar y sin nada. Aquí se sirve a lo que el templo te diga que hagas con esa o con aquel. Y no hay más. Y fingir desagrado, ya lo dice Pietro Aretino. Bueno, por seguir con gente antigua. Pietro Aretino es una gente antigua también. Una prostituta lo primero que tiene que hacer es disimular. Disimular completamente el asco que le produce lo que está haciendo. Bueno, pues esta práctica inmemorial, según los antropólogos estos ¿qué rayos? Que no los voy a citar, solo los señalo. Dice, bueno, la hembra humana está perpetuamente en celo porque ha sido su manera de poder alimentarse. Vemos en los grandes primates que solo dan alimento a las mujeres que, cuando ellos han cazado una verdadera buena presa, la reparten entre ellos y con alguna mujer que tenga señales de estar en celo. Por lo tanto, a la hembra humana la ha enseñado el ejercicio de la prostitución a sobrevivir. ¿A qué es bonito? Eso suponía yo que os iba a gustar horrores. Pero, es decir, ya meterse a analizar qué es esto es demasiado, pero es bueno saber que ha sido fijado por escrito que nada menos que la capacidad de hominización ha dependido de exigir a las mujeres un celo perpetuo a fin de tener relaciones con personas que no lo desean. Esto es bastante extravagante.
Por supuesto, el nacimiento del amor es muy posterior a todas estas cosas. Estamos hablando de un nivel prehumano realmente todavía. Pero esta tesis ha sido defendida. ¿Qué es la prostitución? Es esto que hemos dicho, obligar a un ser humano, preferentemente mujer, pero dadas las costumbres sexuales, incluso en la antigüedad, tan amplias que la gente puede llegar a consentir, que no desea determinado acto, que se someta a él, generalmente por un pago que no es receptado por ella, sino por otro. De ahí que en el mundo antiguo la mayor parte de la prostitución, o toda, sea siempre esclava. Es decir, la gente no es esclava y en el mundo antiguo la gente se compra y se vende. ¿Qué se hace? ¿De dónde viene la prostitución en el mundo antiguo? Por ejemplo, en el caso de Grecia, de esclavitud directamente, o sea, se compran tanto niños como niñas y se las educa en prostituirse. Evidentemente, alguna gente es más cara que otra, pero no es lo mismo, cuentan la belleza, las dotes de compañía, muchos factores que significan estatus, cuentan. Pero la prostitución más corriente de todas se da con personas de las clases más bajas que lo hacen por, bueno, Marcial sí que es bestia, aunque no griego, lo hacen por 2 céntimos, vamos, por nada y menos, y en los cementerios, que estaban, en el caso de Roma, fuera de la ciudad. Es decir, es una actividad odiosa. Y luego los que tienen posibles, pues no se van a esas prostitutas, se van a las getairas. Creo que hay asociaciones que se llaman así. Pero getaira es un tipo particular, escasísimo, de prostituta que está también en manos generalmente de un administrador y que cobra grandes sumas porque aúna una gran belleza a un adiestramiento especial. Lo del adiestramiento especial ha seguido existiendo en India hasta hace relativamente muy poco y en Japón también, en todo Oriente, hasta hace relativamente muy poco, un adiestramiento especial. Pero todo esto, ¿a qué conduce? Dice, oye, es que a los varones hay que reconocerles lo que antes se citaba de Guittier. Es decir, del hecho de que las mujeres sean libres para prostituirse, no se sigue nada, excepto que queda dignificado que los varones pueden comprarlas. Esto es así, la mujer es un objeto comprable. ¿Cómo? Dice, del todo. Dice, no, un ratito, el que sea, y luego lo cuento, lo disfruto mientras lo hago, mientras luego lo cuento y llevo allí mis fantasías si es que tengo alguna. ¿Qué pasa con las mujeres así? Bueno, les espera una vida difícil porque las enfermedades de transmisión sexual no son de hoy. Es decir, ha sido siempre una profesión de riesgo. Si es que lo sería de riesgo. Yo recuerdo una vez una columna de Rosa Montero, digo, porque acabo de ver su nombre en la caja de las letras y me he acordado de esta chica una vez dijo una cosa. Bueno, yo creía que era más joven que yo, pero no lo sé. A lo mejor no es esta chica, sino esta señora una vez dijo una cosa. Que era que había estado hablando largamente con una mujer prostituta y esta le había dicho, la vivencia esencial de la prostitución es el miedo. No hay prostitución sin miedo, porque nunca sabes cómo va a seguir aquello. Y por eso se necesitan chulos, nenones, casas, etcétera, porque la vivencia elemental, le había dicho a aquella mujer, es el miedo. De tal manera que puede haber almas tan amables que quieran evitar el miedo y no la prostitución y digan, claro, por eso hay que regularizarlo, para que tengan menos miedo.
Pobrecillas, hay que quitarles la cadena psicológica. El miedo es una cadena psicológica, pero si tú tienes una cosa bien organizada, que tienes un ticket de entrada, en fin, luego al salir haces una encuesta, y lo de Alemania, vaya, pues entonces ya no hay miedo. Dice, claro, ¿y por qué no van a las casas públicas autorizadas estatalmente? Dice, porque lo que nos gusta es que pasen miedo. ¿De dónde está la gracia de ir a un sitio donde te sale una señora que prácticamente es funcionaria, donde no se puede aterrorizar un poco, distraerte con la humillación? Porque la humillación está inscrita en la práctica. No, se pierde mucho interés. De hecho, los puteros de Alemania lo expresan cándida pero claramente. Es como ir a la seguridad social. Vas allí y te alivias, que era como decían en 1900 más o menos los varones, cuando se referían a que se habían ido a esos barrios que había, decían, voy a aliviarme y vengo de aliviarme. Entonces, lo de Alemania parece ser que es demasiado de aliviarse y entonces no produce el mismo contento al mismo tipo de persona, que no va allí para aliviarse. Hay otras maneras de lograr, por lo visto, lo mismo, no quiero saberlo. En todo caso, la novedad es que en el mundo antiguo la prostitución no necesitaba ser justificada. Sencillamente era un mundo profundamente violento y profundamente desigual. Luego, no había nada que justificar. La prostitución existía porque había una clientela que la necesitaba o la disfrutaba y porque había gente de sobra, las niñas y algún niño expuesto, por ejemplo. Ya saben que en Roma, cuando un padre no admitía que un vástago era suyo, este era expuesto. Públicamente, cualquiera, si quería, se lo podía llevar. Y normalmente esa gente acababa en la prostitución. ¿Por qué lo sabemos? Por San Agustín. Adoro a San Agustín. Cuenta cosas que nadie más cuenta. San Agustín, cuando quiere decir no vayas a prostitutas ni a prostitutos, no lo hagas nunca, dice, podrías estar, además de cometiendo un pecado, cometiendo incesto. De lo cual nos indica de dónde está partiendo. Es que los niños y niñas expuestos son los que están en prostitución. ¿Sabes con quién estás haciendo, acaso? Podrías creer que solo estás haciendo una cosa que está medio mal. No, podrías estar, para el mundo antiguo, el pecado de incesto es lo más, el más terrible de todos. Por cierto, tengo una querida amiga a la que voy, si os parece, en FEMES, a invitar para que nos haga un seminario privado sobre su libro acerca de la prevalencia del incesto en la sociedad española. Yo creo que es un tema que nos interesa mucho conocer. ¿Vale? Y si podemos, lo programamos en un mes o así, porque esto tiene su importancia. ¿Desde cuándo necesita la prostitución ser justificada? Desde el cristianismo. El judaísmo, digamos, llega y basta con decir en el templo se acabó que exista prostitución. Así que expulsan a la vez a las mujeres que allí eran obligadas y a la diosa que estaba desposada con el antecesor de Adonai, quien fuera. Realizan eso, pero no necesitan meterse más, porque esa es digamos, una actividad de comercio privado que alguien realiza, generalmente por encargo de otro o en manos de otro. Es el cristianismo el que tiene problemas, porque el cristianismo es el primero que dice que los seres humanos, ante Dios por lo menos, son iguales. O sea que para la presencia divina, aunque solo fuere, todos tienen la misma dignidad, porque todos han sido redimidos y redimidas al precio de la misma sangre.
la propia sangre divina. Entonces, eso cambia la cuestión. ¿A qué se ven enfrentados los padres de la Iglesia cuando tienen que pensar la prostitución, que es una cosa que sigue, porque es una práctica inmemorial? Pero, ¿quién tiene la culpa de esto? La naturaleza humana. La naturaleza humana nos ha creado en pecado. Se nos nota, nada más mirarnos, que de buena índole no somos. O sea, nada de hacerse ilusiones, no hay buena índole. Esto viene de donde viene. Entonces, ellas, hombre, pues ellas son pecadoras. Pero a veces están compradas, no tienen... Ellas son pecadoras, incluso las que no pecan y no se prostituyen también son pecadoras. Vamos a dejarnos de gaitas. No hay mujer buena. La mitad de los padres de la Iglesia lo tienen afortunadamente clarísimo. Las que no se prostituyen es porque no se han visto la necesidad. Pero si no lo harían porque son un sexo flaco. No saben, no... Es muy interesante estudiar cuándo empieza la idea de pudor en Roma y cuando se les dice, por ejemplo, a los patricios que no pueden acostarse con sus esclavas porque es indigno para ellos, que eso no se puede hacer. Alain Roussel tiene un magnífico libro sobre esto, cómo nace la idea del pudor. Tengo otro aquí, un libro que me he traído por puro gusto sobre el pudor, porque nuestra situación actual exige más bien este tipo de pensamientos. Este es de Max Scheler. Luego, si nos da tiempo, digo un par de cosas sobre él. Los inicios cristianos obligan a redefinir qué cosa es la prostitución, y esto puede hacerse de dos maneras extremas. Una, diciendo, bueno, en realidad entre todas las mujeres son un sexo caído, Eva tuvo ya la culpa de todo, ¿y de qué nos estamos ocupando? Si ellas pudieran, todas. Recuerdo haber escuchado a un confesor, esto creo que voy a decir, sí, estoy lanzada, que dijo, la experiencia del confesionario, ¿cómo son todas estas? Por lo tanto, procuren no confesar cosas a un señor del que no se fían. 2, incluso procuren no hacerlo a un señor del que sí se fían, porque luego le dan unos usos que ignoramos et ignorabimus, y no es necesario, o sea, ya esto ya está suficientemente oscuro por sí mismo. Los segundos que se ven obligados a tratar con el asunto de la prostitución son cristianos en nuestro mundo. En el mundo, por ejemplo, de Asia, la situación inmemorial del imperio sigue existiendo tranquilamente como tal. No hay problema. Solo que, por ejemplo, en India es genial porque los hijos que tienen las prostitutas más caras con sus clientes, que son habitualmente personas de gran fortuna, las hijas e hijos son los que atienden los grandes burdeles, lo cual quiere decir que se produce incesto, bueno, ni sigo, ya se lo imaginarán, ¿no? Últimamente en India se lleva a hacer películas diciendo que eso era precioso. Yo no sé qué pretenden con ello, pero las hacen. Diciendo, oh, el viejo sistema, esto en grandes palacios. Dices, sí, donde te acostabas probablemente con tus hijas, con tus hermanas, ese es el gran sistema, del sistema de castas. Por supuesto, recuerden que la última casta es intocable, pero a las intocables, aunque sean intocables, se las puede violar. Es una cosa constante en India, la violación de las intocables. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Eran intocables o no? Bien, tenemos ahí que le estamos llamando a prostitución a muchas cosas, que la única definición común que admiten es que se trate de una práctica inmemorial de sujeción, que ha sido llevada adelante porque sencillamente nadie la ha cuestionado de verdad jamás. Porque quienes podrían cuestionarla no tienen capacidad de hacerlo. Las víctimas porque son víctimas
Y las mujeres no víctimas, porque su separación de las mujeres prostituidas tiene que ser la más fuerte que quepa idear. ¿Tú qué quieres, acabar como esa? Recuerden cuál es el miedo elemental para la decencia femenina en las sociedades del honor. La que ha sido de uno que no la quiso, será de todos. Así funciona la sociedad del honor. Además de con una extremada violencia sobre las mujeres. Cuestionamientos. Vamos a las sociedades de honor, que son casi todas las que nos han precedido. El único que se atreve a pensarlo en directo tenía una gran cabeza, pero es cierto que era valeroso, es Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, bueno, ¿qué hacemos con esto de la prostitución? Ellas son cristianas, lo somos todos. Ellas son hijas de Dios, como todo el mundo. Ellas no son todavía capaces de levantar ni conmiseración ni empatía. Ellas simplemente están ahí. Ahora tenemos un gran ejemplo que es Santa María Magdalena, de la cual se dice que algo hacía. Y entonces se trata, hay no sé cuántos teólogos muy interesados siempre en decir que lo de María Magdalena es una mala interpretación. Que no era eso exactamente lo que hacía María Magdalena. Pero la figura está ahí y es interesante. Es interesante saber cuándo vuelve a la vida y a los altares María Magdalena. De verdad, todas esas transformaciones tienen que ver con lo que consideramos adecuado, honesto y por donde la humanidad ha de seguir caminando. Y resulta que la historia de la prostitución está muy trenzada con nuestras ideas sobre qué es una humanidad digna. Tomás de Aquino no puede poner en cuestión, no puede tener compasión por las mujeres prostituidas, pero tiene que encontrar como filósofo por qué existen. Y la conclusión a la que llega, como ya la he citado un poco antes, la vamos a ver muy clara, es, al igual que una ciudad bien ordenada tiene alcantarillas, sí, porque todo lo que en las ciudades existe que es malo tiene que ser derivado para que no se vuelva pestilente la propia ciudad, pues el deseo varonil se desagua de esa manera en la prostitución. ¿Y esto quiere Dios que exista? Pues no, pero nuestra naturaleza es malvada, como ya sabemos desde el pecado original. Y por lo tanto, pues es tristísimo. Y mientras tanto, pues María Magdalena no sabían quién era, pero por si acaso bendígala a Dios, porque Él mismo, cuando estuvo por la tierra, no le reprochó lo que hacía. Y no hay más. Para el cristianismo es un problema, porque el cristianismo mantiene la idea de igualdad de todos los seres humanos. Todos somos dignas o dignos, porque Dios mismo nos ha redimido y es Padre común. Ahora, sabe de sobra que enfrentarse a esto es muy difícil. ¿Cuándo el cristianismo lleva adelante tareas de enfrentar la prostitución? Justo en el siglo XIX. Yo cuando veo que determinados artículos feministas de personas a las que leo y me interesan se olvidan de todas las santas cristianas, que hay varias, que se dedicaron a redimir prostitutas de los burdeles, me parece mal que no tengan en cuenta que eso forma parte de la historia de las acciones de mejoramiento y dignidad de las mujeres, que hay que tenerlas en cuenta. No quizá como feministas teóricas, pero como unas personas que en la práctica hacían acciones redentoristas de las cuales el Estado no quería ocuparse, sino que dejaba que la práctica siguiera a su aire. No puede ser. Pues no he llegado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me podéis llamar para una conferencia? Sí, Más tarde. Voy a... Está todo el mundo diciendo que más. A ver, si no, salto lo que sea. A ver. No, más tiempo. Vale, bien. Vale, bien.
Vamos a ver. ¿Cuál fue la época que conocemos en la que el reinado de la prostitución y la cantidad de mujeres prostituidas que ya no eran esclavas fue más alta? La era victoriana. Es totalmente cierto. ¿Y a quién hemos de creer en este caso? A los pornógrafos. Sabemos mucho de la prostitución por la literatura pornográfica y más todavía si esa literatura pornográfica está escrita en primera persona por alguien que quiere recordar sus experiencias con prostitutas, no sus experiencias como prostituta. Aunque hay novela pornográfica, yo de eso sé muchísimo. Lamento decirles que lo sé prácticamente todo. Es terrible, no sé cómo me las ha arreglado, pero lo sé. Entonces, hay novela pornográfica que simplemente finge la historia de una prostituta para contar cosas y hay otra que no es novela, sino que es, bueno, yo me he acostado más o menos con 1.500 mujeres y lo voy a ir contando por orden porque cada día que lo he hecho he ido anotando cómo fue el asunto y qué detalles tenía. Evidentemente, quien hace algo así no se está arrepintiendo ni poco ni mucho de lo que hace. Sigue estimando que es una actividad corriente. Y luego, la literatura pornográfica nace mucho antes, nace con Pietro Aretino, ciertamente. Pero la literatura pornográfica en el siglo XVIII ya comienza una buena carrera, cuyo máximo exponente es Sade. Pero los elementos sadianos no los podemos poner ahora a contribución. No fue precisamente la reina Victoria la que animaba esto. La que animó esto fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial sacó del campo a una enorme masa de mujeres que solo tenían el cielo y la tierra y que fueron facilísimamente captadas para que se produjera un incremento de prostitución inabordable. Pensemos que esto no es un cálculo loco, sino que en el Londres victoriano la cuarta parte de las mujeres que vivían eran prostitutas. Recuerden cuál es la primera vez que se dice aquí vamos a seguir aprendiendo por las leyes de higiene, como las enfermedades así llamadas venéreas, o sea, engendradas por la diosa Venus, ella misma. Como las enfermedades llamadas venéreas están a la orden del día, los varones quieren protegerse. Entonces, ¿cómo te proteges? Hombre, pues si eres muy rico, compras virginidad o poco uso. Sí, porque lo importante en la prostitución en el siglo XIX es protegerse de las enfermedades. Entonces tú compras virginidad o estas que tienen muy poco uso, no le ha dado tiempo de adquirir las enfermedades normales. En todo caso son carcasas. Son desfogadores, aquí, hasta luego, y no es mi responsabilidad lo que vaya a pasar contigo. Todavía Carlos Castilla del Pino, en sus memorias, Pretérito Imperfecto, cuenta cómo él llega a Madrid como joven que va a estudiar medicina y en la misma pensión que él está, hay una joven guapísima, naturalmente, en fin, que la guerra civil, la destrucción de su familia ha empujado a Madrid y cómo esa pobre chica tarda exactamente un mes en adquirir una enfermedad entonces incurable. Es así. No hay compasión, sencillamente. Y en la Revolución Industrial, pues no hay compasión por las prostitutas, sino que hay leyes de higiene. ¿Qué hacemos? Primero, tiene que haber un elenco o nómina de prostitutas. Nada de funcionar por ahí por libre, no. Hay un elenco y toda prostituta está en una cuenta y razón y tiene que presentarse a inspecciones periódicas para demostrar que no está enferma. Las inspecciones periódicas, evito decirles en qué consisten, pero se las pueden imaginar. ¿Vale? Pues bien, ¿cuál es el primero que se levanta contra esta ley? John Stuart Mill.
Ana, ya sabes que tú prácticamente eres la heredera en esta casa de John Stuart Mill. Es tu filósofo de cabecera. El primero que se levanta es él para decir, bueno, a mí me parece muy bien, pero por favor que les hagan el mismo análisis a todos los que aparezcan por el prostíbulo, primero. Y una vez que demuestren que no tienen ninguna enfermedad, ya vemos si acaso, y reunimos una comisión experta, si aquello se puede llevar adelante. Con lo cual le rompe el argumento, es decir, cuando aparece la piedad, no en el sentido de pieta, sino en el sentido de compasión por las prostitutas. Y eso es importantísimo en los novelistas, en los grandes novelistas del siglo XIX. Son los grandes novelistas los que nos enseñan la compasión. Y que las mujeres prostituidas, no prostitutas, son la gente más desechada del mundo y muchas veces, a veces la mejor. Recuerden, por ejemplo, a Víctor Hugo, que por lo visto dicen las malas lenguas que se daba, sin embargo, al asunto con muchísimo interés. Pero estas cosas son así, tienen sus pequeñas contradicciones. Fue en el siglo XIX cuando floreció por primera vez el abolicionismo. Me tomo 5 minutos porque Alicia Millares me está mirando con una cara terrible y cree que voy a seguir 2 horas más, de lo que sería muy capaz, pero no lo haré. ¿Vale? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es el siglo XIX, con John Stuart Mill a la cabeza, con Harriet Taylor, su esposa, y mucha otra gente, mucha de ella cristiana, y mucha de ella comprometida con la causa de los que entonces se llaman las más desdichadas, la que inicia el abolicionismo. Y quiero citar a alguien especialmente, a la maestra abolicionista por excelencia, a Butler. A mí las homonimias a veces me sacan de quicio. O sea, que la maestra abolicionista por excelencia, Butler, tenga por heredera de nombre parecido a la Sinsorga, que me parece hasta mal. O sea, y es que a veces la Divina Providencia tiene un sentido del humor un poco peculiar, en particular con nosotras. Ahí empieza el abolicionismo y el asunto. Es la primera vez que la novelística y la acción social compasiva dicen, esto no puede seguir existiendo. De ninguna manera puede seguir existiendo. Van der Mes, en el siglo XX, cuando Van der Mes nos cuenta en la Primera Guerra cómo los ejércitos organizan sus propios prostíbulos, o cómo llevamos que para la población que va a ser gaseada en los campos de exterminio nazi haya prostíbulos propios, donde no iban, por supuesto, los alemanes de las SS, ni los que atendían el campo, no, iban los otros prisioneros. Esta práctica ha de ser responsabilizada éticamente y es lo que el feminismo está haciendo ahora, poniendo delante de la conciencia común algo muy simple. Ya es hora. No es el oficio más antiguo del mundo, por lo tanto no le llaméis trabajo, que no somos tan idiotas. O sea, somos solo relativamente memas, ¿no? Pero normal, tampoco más. No, es lo que es. Es una depravación, directamente, es una depravación viril, donde, ¿qué se le quita? ¿Qué es lo primero que se le quita a una mujer prostituida? Desde luego no se le quita el miedo, parece que eso es una parte esencial del asunto, se le quita el pudor. Una persona humana que carece, ha sido separada de su pudor, solo puede vivir esa existencia mediante una disociación completa. Lo que hago aquí y lo que soy son dos cosas, porque si ya las junto, es éticamente insostenible para la propia persona. ¿Cómo es posible que una actividad masculina quiebre de tal manera a las mujeres? Porque las quiebra desde el medio.
Y sobre todo, hablando una vez con Rafaela hace no sé cuantísimos años, decíamos, ¿cuál es lo peor de la prostitución? Hasta el siglo XIX ha sido amenazarte con que caerías en ella a poca rebeldía o poca contención que tuvieras. Ahora que nuestra libre disposición del afecto está asegurada, ¿por qué sigue existiendo la prostitución? ¿Qué la justifica? Porque esto ya no es aquello de tiene que haber alcantarillas. O sea, en la alcantarilla actual de la prostitución, ¿qué es lo que se está echando? ¿Cuál es la prueba número 1 de que varones y mujeres no son iguales, ni pueden ni merecen serlo? ¿Vosotras qué sois? Os lo voy a decir yo mediante la misoginia, la pornografía y la prostitución. Es patriarcado en estado puro, dándose ánimos a sí mismo y contraviniendo y vulnerando constantemente la ética común que nos damos. Y eso, la ética común, es lo que tiene que ser levantado adelante, porque es esa ética común el camino de hominización que hemos decidido seguir. Si alguien ataca a la base misma de la dignidad humana, está haciendo algo extraordinariamente malo. Y si alguien mantiene ese negocio, pues no se está portando bien. ¿Por qué hablan de regularizar, normalizar, legalizar? A un hombre que puso los primeros urinarios de Roma y se hizo riquísimo, allá en tiempos de la dinastía Julia, se hizo el hombre de oro, porque la gente ya podía tener unos sitios a donde ir a esto. Y entonces alguien se lo reprochó, alguien de vieja casta patricia, y le dijo, es que de donde tú sacas el dinero, y el otro hizo así, sacó un puñado y dijo, no olet, no huele. El dinero no huele, y el dinero que se saca de la prostitución sí huele. Por lo tanto, si queremos darle marchamo, tenemos que decir que eso es un trabajo como otro cualquiera. Si no, ¿cómo lo justificaríamos? Esto es un trabajo, y estas nada, estas son todas como una zarzuela. ¿Recuerdan la zarzuela Las Leandras? Que explota el chiste sabidísimo de un señor que va a un prostíbulo y cree que es una academia de señoritas. Bueno, pues hay gente que quiere que creamos que el negocio que trae es más o menos el de Las Leandras y que allí no pasa nada, porque ¿cuál es en este momento el feminismo? ¿Por qué está en contra de la prostitución? Porque el feminismo es un humanismo, y es un humanismo informado. Y por lo tanto se informa bien de lo que tiene enfrente y no se equivoca sobre ello. ¿Quién se puso por primera vez y fuertemente contra los vientres de alquiler? El feminismo. ¿Por qué? Por pura ética. No se pueden comprar y vender seres humanos. Punto. No vivimos ese mundo. Y en esto, ¿por qué lo hace? Por pura ética. ¿Y qué tenemos que conseguir? Acabo abruptamente, porque si no ya sé que me tengo que marchar por un túnel que no existe. Es ahora nuestra obligación establecer una ley abolicionista buena y fuerte, bien pactada entre los partidos de gobierno, que son quienes pueden realizar esta tarea y no los partidos marginales. Lo siento, porque como encima no han venido, pues puedo hablar mal de ellos todo lo que quiera. Asunto suyo. Haciendo que, miren, última, ley non docet imperat. Este es un adagio muy conocido. La ley no existe para enseñar, existe para mandar. Cierto, pero para adoptar una ley hay que convencer. Y el papel del feminismo en este momento es convencer de la absoluta indignidad de la existencia de la prostitución y convencer contra los caraduras que hacen negocio y los poshumanistas que hace mucho que no saben a dónde van, pero mareados y todo, siguen caminando en varias direcciones contrarias, de que no es momento de seguir con una práctica inmemorial
que ha costado mucho desterrar, pero que muchos países han empezado justamente a desterrar. ¿Les dije que era lo último? No, me queda una. Suda frío. En el 2010, ¿en qué siglo voy a vivir yo ya con esta confusión mental? A ver, bromas aparte. Dirigí un proyecto de investigación en el que estaba Millares, estaba Rosa, Magda, donde el objeto de investigación era qué papel cumplen los principios en las sociedades tradicionales y cuáles cumplen en democracias complejas como son nuestras sociedades. Y uno de los sitios que fuimos a investigar fue precisamente Suecia. ¿Cómo se encontraba Suecia después de la ley de abolición? Y preguntar a mucha gente cómo llevaban la ley de abolición, cómo la sentían. Suecia tiene la siguiente particularidad. Creen que se han inventado la socialdemocracia y están orgullosísimos. Son gente con una relativa soberbia de que nos han enseñado al resto a ser decentes. No hay por qué quitarles la razón. A lo mejor en buena parte lo han hecho. Ya está. Y aun ellos admitían que tenían todavía problemas con la ley, pero tenían muchos menos de que antes de que la ley imperara. Por lo tanto, que si queremos realmente atacar la práctica, esto sin una ley no puede hacerse. Son flatus vocis, decir por decir. Así que yo pido, por favor, a mi partido por descontado, y al otro partido de gobierno que también nos acompaña hoy, por favor, pónganse en la obligación moral de hacer una excelente ley de abolición, porque la vergüenza social la va necesitando. Y es el feminismo quien lleva esa antorcha. Pero el feminismo es ahora la condición civilizatoria de todo el mundo en que vivimos. Y muchas gracias. Les daba así. Entonces me decía que tenía esta cara.